Perfecto. 1 sería ahora el último número. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 7º episodio y último de esta primera temporada de Data Radio. Como muchos los que nos escuchan desde hace tiempo saben, hemos iniciado estos espacios virtuales para adaptar la forma de comunicar y de conectar a toda la comunidad de Analytics en Latinoamérica. Arrancamos allá por los principios de toda esta historia que no termina con una academia virtual para toda Latinoamérica. Y cuando la terminamos nos pareció un buen espacio empezar a conocer historias en primera persona de doers, de personas que realmente tienen los desafíos de Analytics en su día a día. En esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales, con distintas pasiones y amores. En particular hoy las invitamos por sus capacidades analíticas. Como decimos alguna vez, los que hoy lideran y tienen experiencia en Analytics es porque hace 10 o 15 años fueron early adopters, fueron de alguna forma visionarios, y lo que queremos compartir con ustedes en esta conversación, en esta hora de charla, es esas pequeñas pistas que nos pueden llegar a dar, porque hoy en día todos tienen desafíos de escalar estas capacidades que alguna vez fueron muy particulares y éramos unos locos de los datos. Primero que nada vamos a dar la bienvenida a todo el equipo de Data Radio y de los invitados. Empezamos por el norte del continente americano. Bienvenido Colombia, bienvenido Juan David. ¿Qué tal todo por allá? Hola, ¿cómo están? Muy contento de abordar este 7º y último episodio de esta temporada. Me gusta el concepto de temporada, yo creo que aplica muy bien. Muy contento también como de nuestra primera audiencia de speakers intercontinental, cruzando ya el charco y teniendo la oportunidad de escuchar la visión que se tiene desde España por medio de Alex y de Fernando desde Argentina. Muy contento y expectante, digamos, de las historias que tengan por contar. Gracias, Juanda. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo va todo por allá? Siempre ahí atento a los saludos y a la gente que nos escucha. Hola, Patricio. Hola, equipo. ¿Cómo están? Así es, muy atento y dándoles nuevamente la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Ya nos están empezando a saludar, como mencionaba ahora Juan, ya nos saludan desde Bilbao, nos saludan nuevamente desde Argentina, desde Medellín, Bogotá. Realmente pues todo lugar que disfrute de los datos tanto como nosotros. Entonces a disfrutar bastante de este 7º episodio de Data Radio. Bueno, gracias Rubén. Vamos a pasar el saludo, como dijo Juan David, intercontinental, por allá por España, en esta Data Radio medio iberoamericana hoy. Si bien es un ciudadano del País Vasco, Alex es un ciudadano global, todos lo que sabemos lo que viaja cuando se puede bajar. Bienvenido, Alex, a este Data Radio. Muchas gracias, Pato, y muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los sitios que nos estén escuchando, y como siempre un placer, y me alegro también de cerrar esta temporada. Hablaremos hoy de nuestros queridos datos intercontinentales. Gracias, Alex. Bueno, no sabes en qué uso horario estás, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay alguien que saluda acá, no me acuerdo quién. Bueno, y por último, no por eso menos importante, damos la bienvenida a la parte del equipo argentino, a nuestro invitado argentino. Bienvenido y buenas tardes, Fernando. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Pato? Buenas tardes. Antes que nada, un placer estar acá, así que muchas gracias a todo el equipo de Data Analytics por invitarme hoy y cerrar esta temporada. Excelente. Bueno, Guille, ¿qué tal? ¿Estás listo ahí para chicanear un poco a nuestros amigos? Siempre listo. Acá con frío, con mucho frío, la verdad, pero muy contento y muy expectante realmente por estos dos invitados que tenemos. Así que, la verdad, súper expectante. Bueno, gracias, Guille. Por último, y no por eso menos importante, nuestro director, nuestro evolucionado de Han Solo de Analytics a George Lucas. ¿Qué tal, Clau? ¿Todo bien? ¿Listo para tus notas? Cierre crucial. Bien, todo bien. Gracias, Pato. Bienvenidos, Fernando y Alex. Espero que se diviertan tanto como nos divertimos nosotros hablando de datos. Estamos todos un poco locos con este tema, así que espero realmente que se diviertan. Y bueno, que se diviertan bien los que nos escuchan. Bueno, gracias, Clau. Bueno, vamos a inaugurar el primer capítulo. Como saben los que escucharon otros, y en todo le vamos a poner un poquito más de pimienta. Como es el último, es medio a doble o nada. Como decía en la presentación, la idea es un poco
conocer a Alex, conocer a Fernando en sus orígenes, en su génesis, en su perfil de hoy ser Alex a nivel España y a nivel realmente Iberoamérica, para que los conocen, es un referente, y a Fernando en Argentina como Chief Data Officer de uno de los bancos más grandes de Argentina. Bueno, ¿dónde estaban hace 10 años? Durante este Data Radio hemos entrevistado personas que nos respondieron: yo era biólogo y estaba investigando células contra el cáncer, otro dijo que estaba analizando la fermentación de cerveza en Holanda, pero de alguna forma esa curiosidad, como es uno de esos primeros genes, esa capacidad de preguntarse, estaba ahí en algún lado, y ahora las queremos conocer de ustedes en primera persona y terminar de alguna forma este capítulo con los dos, entendiendo dónde están y con qué desafíos tienen por delante. Vamos a empezar por Fernando. Fernando es como dije antes, el Chief Data Officer de Banco Galicia, pero por sobre todas las cosas demuestra capacidad de resiliencia por ser un hincha abonado al club Racing Club de Avellaneda. Así que bueno, bienvenido y te damos este primer espacio en el capítulo. Gracias de vuelta por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nada, al final empezaste con una chicana con Racing, ya te dije. Club grande, gran club. 5 años, para los hinchas de Racing fueron 5 años muy buenos, en cambio para los vecinos creo que no. Yo te digo, te voy a decir una sola cosa, o sea, en los últimos años se me cayeron lágrimas creo que 3 veces, una jugando a la pelota algún golpe bajo, una cuando nació mi hija y uno cuando el Chelo Díaz le metió el gol Independiente con 9 jugadores, faltando 5 minutos. Perfecto, para toda la audiencia Independiente ya tenemos un buen saludo, un buen inicio. No, pero bueno, creo que, digo, si querés cuento un poco, pero... Dale, metele. Quizás mi historia no es tan divertida como la que recién comentaron. Digo, hace 10 años estaba en un banco, en un banco internacional. Sí estaba haciendo quizás algo completamente distinto, que estaba en riesgos, con temas relacionados con la gestión integral del riesgo, con temas de capital. De hecho, bueno, te diría que hasta hace 2 años estaba con esos mismos temas dentro de Banco Galicia, y después el banco decidió hacer una gran transformación y nada, me eligió como el Chief Data Officer para impulsar todo lo que tenía que ver con la transformación en términos de datos y analytics, ¿no? Digo, por lo cual soy muy reciente en este mundo de datos y analytics, pero digo, quizás reviviendo épocas pasadas, ¿no? Porque mis comienzos profesionales fueron en desarrollo de software, así que es como que volví a mis principios. De hecho, empecé desarrollando software para Banco Galicia como proveedor, con una consultora también bastante reconocida. Así que para mí es un gustazo volver a esto y encontrarme de vuelta con el gustito de trabajar con datos y con analytics, ¿no? Una pregunta para los que nos escuchan de afuera: contá un poco qué representa el Banco Galicia en Argentina. Bueno, hoy Banco Galicia es, diría, uno de los principales bancos privados de Argentina, en varios, lo vemos desde varios ratios diferentes o varias cifras, es el banco privado número 1 de la Argentina, es totalmente de capital local. Ya hay grandes 3 familias accionistas. Para mí, una de las cosas que destaca a Banco Galicia respecto en el sistema financiero es la cultura que tenemos dentro del banco, una cultura muy cercana al cliente, y creemos que esos son uno de los grandes pilares, ¿no? La experiencia del cliente es uno de los grandes pilares, junto con otros 2 que tiene que ver obviamente con el crecimiento y con la eficiencia. Pero el banco es un banco que a mí me sorprendió gratamente cuando entré al banco hace 4 años, por la cultura que tiene de trabajar. Es un banco que realmente se trabaja muy bien. No es algo, digamos, el banco es Great Place to Work número 1 en Argentina, entre todas las compañías, no solamente dentro del sistema financiero, y yo les aseguro que esa cultura y esa vivencia de clima interno se vive todos los días en el banco, por lo cual es un placer trabajar en un banco como Banco Galicia, que además está incorporado dentro de un grupo financiero, por lo cual ataca también dentro del ecosistema digital
otras actividades, como tiene que ser con seguros, como ustedes conocen tarjeta, no sé si conocen Tarjeta Naranja, que es una marca muy reconocida con nacimiento en Córdoba. Hace poco lanzamos Naranja X como nuestro banco digital. Además, bueno, otras compañías relacionadas con inversiones. Che, Fernando, una consulta, pensando más que nada en el proceso, en tu onboarding, por decir una forma, como Chief Data Officer de una entidad de tanto peso como Delicia. Es decir, ¿qué desafíos te encontraste? ¿Cómo fue empezar con ese rol? Pregunto más que nada pensando porque todo lo que está asociado a datos en general muchas veces se lo asocia a transformación digital. Entonces, ¿cómo fue un poco, qué te encontraste? ¿Cuáles fueron los principales desafíos al principio? ¿Cuáles fueron las... bueno, sí, ¿cómo fue en tu proceso de onboarding? ¿Qué fue lo que vos viste al principio? Primero, creo que, digamos, es fundamental, como vos decís, en la transformación digital. Digamos, nosotros arrancamos con una transformación digital donde Data Analytics era uno de los 6 principales ejes de esa transformación, por lo cual el banco le dio entidad desde un primer momento. Ahora bien, a medida que fue pasando el tiempo, esa transformación, de hecho ya perdió la palabra digital porque esto se volvió una transformación cultural dentro del banco, sobre todo lo que es llevar la agilidad a escala, ¿no? que es un tema hiper difícil de transitar, pero la verdad que trae muy buenos resultados. Básicamente yo me encontré con un banco donde todavía no existía el gobierno de los datos, algo que parece bastante trillado hablar de eso, pero es como la piedra fundamental para después empezar a escalar en otras actividades relacionadas con monetizar los datos y con escalar analytics dentro del banco. Me encontré con un banco donde IT y el negocio eran como 2 entidades aparte dentro de la organización. Por eso fue un gran desafío empezar a colocalizar los equipos para trabajar en conjunto. Creo que parte de mi designación también como Chief Data Officer viene por ese lado, porque no venía del lado de IT. De hecho, cuando empezamos a discutir dónde poníamos el Chief Data Officer dentro del banco, decidimos que no tenía que estar en IT, que tenía que estar en algún área más transversal dentro de la organización. Decidimos que no eran las bancas el mejor lugar porque podía tener un sesgo hacia dónde llevar los datos y quedó en riesgos. De hecho, yo sigo reportando al Chief Risk Officer dentro del banco, dentro de mi función, ¿no? Pero digo, esos fueron como los grandes pilares. Primero, un tema que no estaba puesto en agenda, que no tenía inversión, y después todavía trabajamos muchos en silos, eran áreas que llevaban proyectos de manera independiente y no sinergizaban para tener un objetivo en común. Claro. Fernando, me quiero pegar de algo que mencionabas alrededor de la escala. En una organización de ese tamaño, y hablando del universo de los datos, pues nosotros siempre nos encontramos con un concepto que es, a veces hay que empezar a evangelizar, o sea, hay que, desde el área de negocio, que entienda cómo debe preguntar y cómo los demás pueden utilizar esas preguntas de negocio para buscar las respuestas. Pero cuando se habla de una organización de ese tamaño, pues el gran reto es cómo lo hago realmente masivo, más allá de simplemente esfuerzos puntuales que se tengan en un área de riesgos para identificar proactivamente temas de cobranza y demás. ¿Qué tipo de estrategia nos puedes contar que hayan implementado ustedes precisamente como para dar ese salto en volumen y que no sea el esfuerzo de un par de personajes por allá solitarios en una sala de cómputo, sino que sea realmente un esfuerzo corporativo y que todo este tema de analítica, digamos, abarque realmente de forma transversal la organización? ¿Qué estrategias han implementado? Bueno, yo ahí creo que, bueno, son muchas, ¿no? Porque se van unas acoplando como en un puzzle, unas con otras, pero digamos, primero una tarea muy fuerte desde el punto de vista, como decía, del gobierno, logrando esa famosa palabra, en inglés no sé cómo traducirlas bien, pero de awareness con el negocio, donde se sientan que el dato es propio de ellos y que desde el concepto del dueño del dato, de la calidad,
de cómo impulsar iniciativas. Después muchísimo comunicación y ahí el equipo de personas de recursos humanos del banco, la verdad que nos ayudó muchísimo. De hecho, una de las competencias dentro del banco para evaluar a nuestros colaboradores es Decido con Datos, por lo cual hay mucho feedback respecto de esa competencia con los equipos. Y nada, y después toda una transformación también tecnológica por debajo que permita habilitar a que a esos usuarios nuevos capacitados puedan acceder de una manera más simple a la infraestructura, ¿no? Yo creo que el proyecto de Data Analytics tiene como 3 grandes pilares. Uno es la cultura, otro es procesos y el siguiente es tecnología. Y los 3 tienen que avanzar en simultáneo. Y la verdad que ninguno se puede quedar atrás. Entiendo que el gran desafío final termina siendo un tema cultural, ¿no? Un tema de transformación cultural. Para eso hicimos un montón de cosas. De hecho, hace poco, bueno, estuvo Diego Lonetti, nuestro gerente del Centro de Soluciones Analíticas, también en un episodio acá, y seguramente habrá comentado que creamos hubs analíticos en las áreas de negocio para intentar acelerar la transformación. El tema de montar una academia de datos y analytics para toda la organización en diferentes niveles y que todo el colaborador tenga la oportunidad de transformarse y incorporar estos skills de datos, creo que es algo también fundamental. Y después vuelvo a decir, para mí lo que es intentar ir hacia una organización data-driven, esto es un deporte en equipo, no es de una sola área. Hay áreas que son impulsoras, pero el banco y la organización tienen que entender que esto lo hacen entre todos. Por lo cual, después hubo muchísimas iniciativas relacionadas con esto, ¿no? Intentar involucrar a todos en este barco. Y después, me parece que algo fundamental es que también que las personas entiendan que tener estos skills de capacidades analíticas, de descubrir insights, de generar hipótesis, son también un gran, ¿cómo se puede decir? Un gran apalancamiento de su desarrollo profesional. Digo, yo me acuerdo 15 años atrás, cuando ustedes me preguntaban, y yo digo, 15 años atrás, si vos sabías manejar muy bien el Excel, o incluso tenías unas habilidades básicas dentro de SQL, estando dentro del negocio, eras un crack. Te resaltabas porque vos tenías una capacidad de automatización e independencia para acceder a los datos que otros no lo tenían. Yo creo que esos skills hoy son más sofisticados que de esa época, por eso usar herramientas de visualización, entender también de cómo autogestionarse con los datos, tener algún conocimiento de un lenguaje un poquito más estadístico, son temas fundamentales. O sea, yo creo skills que complementan muy bien a la gente y me parece que eso las personas y los colaboradores del banco lo entendieron, entonces no solamente muestran interés en capacitarse por su día a día, sino también por su potencial de desarrollo. Fernando, clarísimo. Creo que ahí sobre el final tiraste tus pistas. ¿Quién eras ese hace 10, 15 años? Y hace 10, 15 años era una persona curiosa, que basaba sus decisiones en datos, que usaba Excel, que usaba SQL, lo que sea, realmente se diferenciaba. Digamos, de hecho, a mí por los años, en mis comienzos me decían el que sabe Access. Y yo decía, parece fácil, che, no es tan difícil, pero eran puentes que no se cruzaban. Así que cultura, ediciones data-driven, unir tecnología con negocio. Está muy bueno cuando lo cuentan en primera persona porque estamos hablando de doers, ¿no? De gente que realmente hace y pasa por los procesos, no que se lo plantea como algo teórico. Así que muchas gracias por esta primera etapa superada. Vamos a cruzar el océano para ir a hablar con este primer capítulo con Alex Rayón. Alex Rayón es un ciclista profesional muy conocido en Bilbao, hincha del único club del mundo que solo utiliza jugadores locales. Acá me avisan por radio que no llegó a ser ciclista profesional, que finalmente se dedicó a su segunda habilidad más importante, que es el análisis y el uso de datos. Es vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Deusto y es un evangelizador global y también pionero en todo lo que tiene que ver con Analytics. Así que Alex, te damos la bienvenida y un poco el espíritu es el mismo, es Dios los cría, el viento los amontonas. Acá estamos clusterizando personas que hace 10, 15 años esto lo veíamos como una cosa loca, inusual, y hoy es mainstream, está como de moda. Y está muy bueno contarles a los que tienen desafíos de armar equipo, ¿no? En la sesión anterior, no me acuerdo inclusive si en la que estábamos hablando con Diego,
decíamos, bueno, ahora hay que crear a los analíticos. ¿Cómo hago para este proceso que en nuestros casos fueron experiencia, tuvimos tiempos, experiencias de gestión, de negocio, lo que fuese? Hoy hay que crearlos en 5 meses, digamos, ¿no? Entonces, contanos un poco de tu historia y bienvenido. Bueno, muchas gracias y un gusto saludarles. Bueno, hace 10-15 años seguramente puedo resumir todo lo que estábamos haciendo alrededor del mundo Google. Google acaba de entrar en España y bueno, empezó a aparecer una palabra que es esto del SEO, que hoy en día pues todo el mundo lo conoce. Y aunque parezca mentira, de ese origen acaben los datos, porque empezamos a hacer muchas estrategias de captura de tráfico para negocios en Internet que empezaban a aparecer y, claro, empezó a aparecer herramientas como Google Analytics, como transacciones en tiendas online, etcétera, etcétera. Y se daba la circunstancia que, bueno, yo vengo del mundo de bases de datos con puro PLSQL, entonces acabé en Google, pero viniendo de una época previa de programador en PLSQL. Entonces, bueno, me tocó hacer a mí esos primeros procesos de recuperación de carritos abandonados, de acciones de cross-selling, de upselling, sin saber de marketing, simplemente pues aprendiendo a cruzar datos, ¿no? Y bueno, pues ahí descubrí realmente un mundo de oportunidades, especialmente, bueno, pues cuando empezamos a ver cómo se fue desarrollando el mundo de la algoritmia y sobre todo los diferentes clientes que teníamos, porque esto era una agencia de marketing digital, lo que teníamos, pues empezaron a demandarnos cada vez más proyectos de datos y cada vez menos proyectos de marketing digital. Por lo tanto, hace 10-15 años, sin quererlo, sin planificarlo, pues me encontré con datos y bueno, pues por ahí, como tenía un cierto conocimiento de SQL, pues acabé siendo el que lo empezaba a analizar. Y bueno, pues con los años básicamente lo que hemos ido haciendo es, por fortuna, haciendo proyectos de datos en múltiples sectores, desde pues, el mundo del retail, que hemos trabajado muchísimo, hasta mi querido fútbol, donde también hemos podido trabajar ya con muchos datos para poder mejorar la prestación deportiva de clubes. Así que, por fortuna, tengo hoy, 10-15 años después, la capacidad de seguir trabajando con datos, pero en campos tan apasionantes como es el fútbol, el marketing o el retail. Ahí te resumí un poco todo. Che, Alex, consulta, ¿y cómo desembarcaste en la universidad? Porque de un perfil más de un doer a un perfil más de evangelización, en el buen sentido de la palabra, ¿cómo caíste ahí y cómo fue tu experiencia, ¿no? De pasar a impartir clases, cursos y bueno, y ir creciendo en esa carrera, ¿no? Sí, bueno, a ver, la universidad en la que estoy es una universidad muy particular, o sea, no es una universidad así como muy académica, está muy cercana al mundo de la empresa, es una universidad pues muy pionera en muchos campos del conocimiento, entonces no es la típica universidad, vamos a llamarla europea o española incluso, ¿no? Es una universidad pues muy cercana a la aplicación, al hacer. Entonces empecé a dar clases de Google, cuando nadie hablaba de Google, en el 2006-2007. Y luego también empecé a dar clases de pues, redes neuronales en el año 2011-2012, cuando nadie sabía lo que era eso. O sea, se pintaba en una lámina y con eso se explicaba a los chicos de sistemas lo que era una red neuronal. Entonces, yo siempre he sido una persona que hace las cosas, entonces por eso acabé en la universidad, por tener la posibilidad de hacerlo y encima traer el expertise de la empresa. Y hoy, bueno, pues por fortuna todavía, pues tantos años después, sigo pudiendo pues poner en marcha nuestro programa de Big Data. Fue el segundo de todo España. Somos una universidad bastante chica en comparación a otras, pero allá en el año 2013 sacamos ya el primer programa ejecutivo en ello. O sea que a mí me parece que es un campo donde todavía falta mucho por hacer. Ahora vamos a sacar el primer programa de Sports Analytics que va a haber en todo España. O sea, eso no se puede hacer en cualquier universidad. Una universidad que te abra tanto la posibilidad a la innovación y al hacer, y encima con las empresas, por eso me gusta tanto este mundo. Súper, Alex. Yo he tenido la oportunidad de escucharte en varios espacios previos, en la Universidad Pontificia Bolivariana en algún momento, y siempre me ha llamado la atención que tus historias nunca se parecen una a la anterior. Digamos que el común denominador es la dispersión, en el sentido de que hemos escuchado historias de aplicaciones desde temas de seguridad en ciudades hasta temas de fútbol, pasando por
temas más corporativos, digamos. ¿Cuál ha sido ese ejemplo extremo que puedas contarnos, o que ya lo hayas hecho, o que lo tengas así en miras de hacer, que sea un uso, digamos, extraordinario de datos con algún objetivo que sea poco ordinario? Contanos alguno de esos casos, que estoy seguro que tenés un montón. Sí, sí. Por cierto, Juan David, la primera ciudad que pisé fue Medellín, de toda América, allá por el año 2010. Así que ahí lo recuerdo y creo que por allá en la Pontificia además. Sí, sí. Así que, bueno, de hecho es una conferencia que he dado alguna vez que llamo el Big Data Analytics donde menos te lo esperas. Y siempre empiezo con una de agricultura. Acá en España hemos hecho un proyecto que nos ha llevado como 3 años aproximadamente con la empresa azucarera española, que es la principal empresa que produce azúcar a partir de la remolacha, que es un fruto. Este proyecto tiene una particularidad. Querían hacerlo, pero ni siquiera tenían datos, que es otra particularidad que se da muchas veces. Han oído hablar de algo de la analítica del dato, pero ni siquiera tienen datos. Entonces, en este proyecto lo primero que tuvimos que hacer fue sensorizar los campos que hay en las grandes hectáreas que hay en España donde se recolecta la remolacha. Y pusimos unos drones que empezaron a enviar datos en tiempo real que nosotros procesábamos y le montamos un dashboard a agricultores. Yo no sé cómo son los agricultores en la Argentina o en Colombia, pero los de España son poco tecnólogos. Entonces, ahí aprendí que un dashboard no es la mejor herramienta para algún determinado perfil. Entonces, ese proyecto acabamos mandándole los insights de lo que tenían que regar, el sulfato que tenían que utilizar, el nitrógeno con el que abonar a través de mensajes SMS, que no sé si es el mismo término allá, pero creo que sí. Entonces, creo que es el proyecto donde más he aprendido de la importancia de la experiencia de usuario, que no siempre es la que uno piensa y tiene en la cabeza. Clarísimo, Alex. Bueno, gracias, pero sabes que inclusive parece, pero como a propósito, ¿no? Porque yo escuchaba todos tu historia, tu recorrido, y este caso que vos planteás al final, que tiene que ver con la interacción con el usuario, que a veces yo creo que hay que salir de la discusión del origen de la, llamémosle, de la industria o de la aplicación que estemos haciendo, sino en lograr un idioma único, ¿no? Por eso hoy tanto se habla de traductores de datos y de consumo de datos, ¿no? Y ahí creo que nos calza perfecto con el segundo bloque, porque como evangelizadores, como pioneros en esto, nos toca la responsabilidad de hacerla fácil, ¿no? O sea, de hacérsela simple al que no sabe y ponernos en un rol que, si dentro de una organización tenemos la responsabilidad de que la organización pase a ser data driven, como las que ya lo son, porque nacieron digitales, por un montón de razones, pero hoy uno tiene responsabilidades dentro de una organización y tiene que llevarlo adelante, ¿no? Entonces, ahí entra el rol de que las personas que entran, que los pares, que el nivel ejecutivo empiece a entender y comprender los datos, ¿no? Y acá es donde nos metemos en este capítulo que estuvo buenísimo el spoiler del trailer, perdón, de Fernando, donde dijo no es digital, la transformación es cultural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de realmente mover organizaciones a una transformación cultural, son desafíos grandes, ¿no? Entonces, quizás acá nos vamos a meter más específicamente en el tema y en el desafío y pasamos a Fernando a preguntarle, bueno, como lo lees en Harvard Business Review, suena bien, lo viste en una conferencia, suena bien, ahora tenés que mover una organización de 4.000 personas, 5.000 personas y decirles, hay que usar datos, ¿no? Tenés que armar equipos que salen de una carrera de ingeniería o una carrera de estadística y capaz le preguntás qué es, no sé, sistemas de almacenamiento distribuido y no lo saben. Y la realidad es que no tienen por qué saberlo, porque están estudiando capaz con programas educativos de hace 10 años donde esto ni existía. Entonces, ¿cómo llevan adelante esta ola que, en rigor de la verdad, muchas veces es un tsunami, ¿no? Así que contanos, Fernando, estos puntos y los vamos desmenuzando. Bueno, vos bien lo dijiste. Yo creo que uno de los grandes impulsores que tuvo, digamos, la transformación fue organizarse de manera ágil. A ver, cuando nosotros nos organizamos como tribus, no sé si todos tienen claro los conceptos de agilidad, pero básicamente nos organizamos en tribus, donde los tribus tenés diferentes squads,
Básicamente los squads van hacia un mismo propósito, pero uno de los grandes distintivos ahí es que tenés al negocio colocalizado con la parte de IT, ¿no? La parte de IT en el banco está toda descentralizada y derramada en estas tribus, donde los líderes de tribus son son por lo general líderes de negocio. Entonces, el core de una transformación de este estilo tiene un sistema de gestión que está basado en objetivos cuantificables, donde la revisión es trimestralmente y es muy cuantitativa. Entonces, esto exigió que a todas las áreas de segmentos, de productos, de operaciones, se van obligadas a trabajar con datos para demostrar cómo estaban valorizando sus iniciativas y cómo estaban entregando y contribuyendo a los objetivos generales del banco. Entonces, a mí me da la sensación que, por eso digo que una cosa va de la mano con la otra. A nosotros la transformación nos ayudó muchísimo para impulsar los datos en cada uno de los equipos, que hoy cada uno de los equipos tiene su propio dashboard de seguimiento, cuando hace algún insight analítico, usa la herramienta de visualización que nosotros le disponemos de manera descentralizada. Yo creo que el tema de la descentralización, que muchas veces lo escuchamos por temas de democratización del dato, es un tema claramente fundamental. Nosotros entendimos que, y es al menos nuestra receta, que para poder escalar esto tenemos que ganar músculo, y ese músculo no iba a estar si nosotros lo manteníamos de manera centralizada. Por eso es que hoy ningún área específica, digamos, centraliza el desarrollo, por ejemplo, de tableros en BI, ¿no? En Business Intelligence, sino que todo el desarrollo de tableros está distribuido dentro del negocio. Y, digamos, intentamos buscar eso, digamos, constantemente, ¿no? Donde la autogestión del dato sea algo fundamental. A ver, te comento un ejemplo que nos pasaba hace un tiempo atrás. Yo estaba en áreas de riesgo, ¿no? Y en áreas de riesgo muchas veces queremos consultar, por ejemplo, un inventario de clientes para tomar alguna decisión analítica. ¿Y cómo era el proceso? El proceso era de la siguiente manera. El usuario de riesgo le pedía al IT, por favor, ¿me pasás un inventario de los clientes que ganan más de X ingreso y que tienen ciertas características? Bien, eso tardaba 2 meses hasta que venía el listado. Cuando venía el listado, uno analizaba el listado y decía, no, espera, no quiero este ingreso, quiero un ingreso adicional. ¿Me podés volver a reprocesar todo de vuelta? Y esa cadena de pedidos tardaba otros 2 meses. Estoy exagerando con los tiempos, ¿no? Digo, estoy dando un ejemplo claro, pero bastante realista. Hoy los equipos se autogestionan. Entonces, eso es un paso directo hacia el acceso de los datos. Para que pase eso, primero hay que generar mucha comunicación y capacitar a las personas, pero también tiene que generar la infraestructura para que eso pase, ¿no? Matando silos de datos, documentando la información, teniendo un diccionario corporativo, un data catalog bien sofisticado que permita que las personas se autogestionen, modelos de datos completamente documentados, ¿no? Yo siempre digo que el modelo de datos, los que quizás trabajamos con base de datos, los famosos diagramas de entidad de relación, eso a veces son muy técnicos, pero cuando las personas se vuelven autogestionables con la información, eso es como el mapa para poder acceder a los datos. Si no, vamos de boca en boca con la experiencia de dónde están los datos, o directamente vamos viendo tabla por tabla a ver dónde está la información. No sé si te respondí, pero intenté sintetizar un poco. Clarísimo. Buenísimo. La verdad, impresionante escuchar que una entidad como el Galicia usa términos como tribus, squads, y es realmente ágil, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que entidades tan pesadas e inclusive tradicionalistas, como son las entidades financieras a veces, se embarcaron por completo en un esquema ágil. Ahora, muchas veces cuando hablamos de ciencia de datos, hablamos de la dificultad en la formación de perfiles muy técnicos, donde inclusive hablamos que la experiencia precede a la academia, donde justamente la gente muchas veces aprende haciendo y con eso aprende un montón de buenas y malas mañas. Pero poco se habla a veces de un perfil como ese nexo entre negocio y los más duros en las áreas de analytics, sean si quiere estos perfiles de científicos de datos. O sea, hoy por hoy cobra relevancia, en el pasado hablábamos más de funcionales, hoy hablamos de traductores o ese perfil que es un poco el nexo. ¿Ustedes cómo resuelven o cómo resolvieron el desarrollo de estos perfiles que tienen que justamente balancear un poco los dos mundos? Tiene una pata en el negocio, una pata técnica, que igual todos los perfiles analíticos tienen que tener, pero estos en particular tienen que asegurarse que convivan y justamente sean ese nexo, ¿no? Ese puente.
Primero te tengo que decir que no lo resolvimos, pero lo que te puedo decir es cuál es el camino que estamos un poco desarrollando. Entonces, lo primero que hicimos, nosotros veíamos que esto iba lento, iba muy lento. Entonces, lo que decidimos es crear como esta especie de hubs analíticos que son como aceleradores, son esos business translators o traductores de negocio en cada unidad que no era tecnológica, ¿no? Que nos ayuden a derramar todo esto y acelerar de manera más rápida dentro de las áreas de negocio, con un fin final que era, obviamente, que estos hubs no permanezcan en el tiempo, sino que las capacidades ya estén en cada analista de producto, en cada área de negocio. Digo, esa fue, creo que... Una apuesta fuerte, ¿no? Porque es mucho más ambicioso, creo. Sí, totalmente. Digo, yo creo que eso fue algo que funcionó muy bien, pero que todavía no es suficiente. Todavía tenemos... Mira, yo intento dar ejemplos porque me pasó hoy a la mañana con un líder de una tribu de negocio en particular, donde tiene 1 o 2 squads muy sofisticados, por ejemplo, en lo que es explotación de información, voy a decir, con sus dashboards, acceden con total independencia de la información, sin ningún tipo de dependencia tecnológica. Ahora, sin embargo, cuando llega la hora de empezar a analizar la información, cuando tenés un volumen de datos importante y cuando tenés que empezar a descubrir correlaciones entre esa información, ya empezaban a encontrar una limitación y empezaban a derivar esas tareas a áreas centralizadas que tengan capacidades de data scientist y otras, ¿no? Otras capacidades. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante todavía, es decir, cómo damos el siguiente escalón dentro de Banco Galicia para que esos equipos también sean independientes para este tipo de análisis, incorporando también nuevas herramientas. Y bueno, y esperamos que la academia que estamos desarrollando también nos sirva para lograr también impulsar esas capacidades en los equipos, ¿no? Incorporando nuevas características a esa información. Totalmente. Clarísimo, Fernando. Muchas gracias por la claridad de tu respuesta, porque sabés lo que transmitís es un diagnóstico muy realista, ¿no? O sea, que está re bueno cuando uno tiene que resolver un problema, es partir de una realidad, digamos, ¿no? Más allá de que conocemos para dónde querés ir y para dónde va tu equipo, conocemos a tu equipo y sabemos que son ambiciosos y van para adelante, estar en un estado real es fundamental en esto que hablamos, que es la transformación cultural de grandes organizaciones, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a un poco de lo mismo, pero quizás con una perspectiva distinta, ¿no? Alex, en el día a día y por su trabajo y por sus experiencias, lidia con distintas organizaciones, ayudándolas, yendo de doctor de alguna forma en este asunto y venimos hablando de desafíos educacionales, de transformación cultural, de lograr y encontrar organizaciones que son naturalmente data-driven, que a veces tienen errores de falta de management, de falta de gestión, de falta de comunicación o de falta de entendimiento del negocio, porque son extremadamente capaz técnicas. Organizaciones que son como son la base de la economía y se tienen que transformar. Contanos un poco y en ese sentido aprovechemos la diferencia geográfica, más allá que hoy virtualmente nadie está más lejos que un ping o un WhatsApp o un Teams o un Zoom o un YouTube, creo que no me faltó ninguna marca para que nadie se ofenda. Contanos cómo ves las diferencias conociendo organizaciones en España, en Europa, y cómo ves Latinoamérica, entendiendo que conoces bastante Argentina, Chile, Perú y Colombia. Bueno, muy sugerente esta reflexión, pero yo creo que Fernando ya adelantó muchos puntos y, bueno, vamos, me consta y conozco que pues una organización como el Banco Galicia, pues evidentemente creo que esos pasos que nos narraba de, por ejemplo, quitar esos hilos de datos, pues es un paso muy recurrente, eso es un problema que se suele dar en muchas organizaciones de punto de inicio. Que las personas tengan esa cultura del dato. La academia que citaba Fernando, pues yo creo que tiene precisamente pues un punto que suele faltar. La gente a veces no trabaja con datos porque ni siquiera sabe qué se puede hacer con los datos. Entonces yo creo que esa famosa evangelización y esa famosa sensibilización del dato
pues nada mejor que con una academia como muy enfocada a las necesidades de un negocio, en este caso financiero. Los procesos. ¿Qué pasa en organizaciones que todavía siguen haciendo, bueno, procesos decisionales, procesos de creación de valor sin poner el dato? Pues eso es otro problema también frecuente. Y los productos. Yo suelo coincidir acá en Europa, sobre todo en España, evidentemente, con grandes empresas españolas, y yo siempre las digo, un marketplace tipo Amazon, que es acá el más relevante, allá Mercado Libre, va a ser tu competidor el día de mañana, pero por una cuestión muy diferente de lo que es un negocio tradicional a un marketplace, porque el marketplace ha nacido para conocer al cliente. Tú has nacido para vender tus productos. Entonces, esa lógica del product centric al customer centric, creo que son todavía lógicas muy diferentes y muy diferenciales de lo que son organizaciones con datos y organizaciones sin datos. Creo que es mutable una organización hacia el dato, creo que es transformable, pero ya vemos que son personas, son procesos, son productos, y todo eso en agregado es una cultura disolviendo esos feudos de datos que llamo yo, y bueno, pues como se ve, pues por eso esa transformación de la que hablaba Fernando, pues a mí me parece que es el gran proyecto de una empresa. O sea, esto no se arregla metiendo una herramienta, esto no se arregla mandando a un máster a una persona. Son un conjunto de pasos, todos necesarios y ninguno de ellos suficiente. Muy bien, muchas gracias, Alex. Bueno, en este punto quiero dar un saludo a las personas que nos están escuchando y nos están escribiendo desde Alemania, desde Colombia, desde Argentina, por supuesto desde España. Un saludo muy especial, 179 personas en este momento conectados, muy atentos a lo que estamos compartiendo. Y Alex, tengo una inquietud pues, que nos planteaban ahora, y con base en lo que mencionabas ahora de que llegaste a una universidad que está más, digamos, más acostumbrado a la hacer, y desde que vos llegaste fue al hacer, a quedarnos un poquito, dejar un poquito de lado lo que es esta educación tradicional y más al hacer. A esas personas que hoy están empezando, que no tienen experiencia, desde el punto de vista formativo, ¿qué les recomendamos para empezar a estar inmersos en todo este mundo de los datos? Bueno, hoy en día aprender, una vez que se tiene un estudio universitario, aprender algo, me parece que nunca jamás en la historia de la humanidad ha estado tan fácil. O sea, Internet es un universo de recursos. Yo no estudié este tema de los datos, es verdad que estudié una ingeniería en informática, pero nadie me enseñó en la carrera. Entonces yo lo primero que diría es curiosidad y ambición, porque creo que en Internet se tienen recursos de todo tipo. No obstante, yo creo que sí que hay un punto de inflexión muy fuerte en las universidades, que yo creo que ahí sí que me encuentro quizás diferencias entre países todavía. Acá, por ejemplo, en nuestra universidad, este año he dado clase a estudiantes de Derecho, he dado clase a estudiantes de Psicología, he dado clase a estudiantes de Gestión de Negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que el dato se va transversalizando. Por lo tanto, una persona que esté recién salida de un estudio universitario, yo le diría que si no ha estudiado algo del dato, que se meta, porque creo que esto, como suelo decir, para mí esto es una tecnología de propósito general, y como tal va a transformar cadenas de valor, va a transformar cadenas de producción, y por lo tanto va a alterar dinámicas y funcionalidades de todos los campos del conocimiento. Por lo tanto, mi mayor recomendación es la ambición y la orientación al dato. Perfecto, Alex, muchísimas gracias. Creo que aquí quedó respondida la pregunta que nos hacían en el chat. Pasemos ahora a Fernando. Fernando, nos hablabas ahora de unos ejes fundamentales, hablabas de una transformación cultural, hablábamos, por supuesto, de lo que antes era la transformación digital, o lo englobamos como un todo, y hablabas de esa transformación tecnológica. Dentro de esa transformación tecnológica nos preguntan, Fernando, que cómo ha venido decantando el ejercicio de ir probando tanto metodologías como tecnologías, plataformas. Recordemos, pues hace algún tiempo veíamos como una única marca, un único lenguaje, pero hoy se mueve mucho. Entonces nos preguntan, Fernando, que en esa experiencia de ir probando, ¿cómo les ha ido? Y sin decir pues específicamente algún nombre, ¿cómo ha sido esa experiencia dentro de esa transformación tecnológica, soportando esa transformación cultural?
Bueno, mirá, nosotros como que intentamos cambiar un poco el paradigma que venía dentro del banco, ¿no? El banco miraba, sobre todo en lo que es Data Analytics, miraba primero la herramienta y después el caso de negocio. Entonces, hoy lo que intentamos hacer es primero ver cuál es el caso de negocio y luego salir a adquirir la herramienta intentando productivizarla al 100% y no que nos quede en herramienta subexplotada. A veces, muchas veces cuando tenés una organización tan grande, tenés una juguetería de herramientas y de licencias muy grande que posiblemente nacieron como lab y nunca llegaron a implementarse y te quedaron dentro de la organización. Así que yo creo, primero que es un gran desafío, sin duda que es prueba y error, aunque yo creo que en tecnología el nivel de prueba y error y en una organización de este estilo no lo tenés tanto, no te puedes equivocar mucho, porque vos generaste desplegar todas esas capacidades y el uso de esas herramientas hacia afuera, sobre todo en las herramientas, por ejemplo, de visualización. Bueno, puedes andar cambiando todo el tiempo tu herramienta de visualización, porque tenés primero montado un montón de infraestructura ahí arriba, y segundo, porque tenés usuarios que más o menos conocen una herramienta determinada. Nosotros, de hecho, nos equivocamos con una herramienta, digo, por experiencia, elegimos una herramienta y definitivamente las razones por las cuales la elegimos no estuvieron bien fundamentadas y tuvimos que cambiar. Yo creo que hay que saber cambiar también a tiempo y eso la organización te lo empieza a demandar por sí solo, por lo cual, nada, el cambio tiene que estar. Pero después, seleccionar, yo creo que una buena plataforma arquitectura de base. Creo que tener un equipo de rol de arquitectura también es fundamental. El banco no tenía, por ejemplo, arquitectura de datos hace unos años atrás. Ahora tiene dentro de lo que es el esquema de datos un equipo de arquitectura velando por cuál es esa infraestructura que deberíamos tener, cuál es ese to-be al cual tenemos también que aspirar. Y después, nada, yo creo que, vuelvo a decir, a mí me parece que más allá de la tecnología que va cambiando mucho, donde uno no tiene que tampoco embarcarse en proyectos de muchísimo largo plazo, porque cuando te fuiste a muy largo plazo seguramente quedaste obsoleto, por lo cual tenés que manejar muy bien ese timing de ir a tecnología implementable en un corto plazo, pero después yo creo que hay algo que es fundamental y eso no cambió en los últimos 20 años. Tenés que tener buenos procesos. Entonces, vos podés tener tecnología, es mi opinión personal, lo que digo es, acá podés tener muy buena tecnología y muy buena innovadora, pero si no la tenés implementada y no tenés muy buenos procesos que respalden el funcionamiento de esa tecnología, la verdad que la tecnología por sí sola no tiene ningún tipo de valor. Yo creo que nosotros hemos evolucionado mucho en este sentido, poniéndole a la tecnología a disposición del negocio y también de las áreas técnicas con mejores protocolos y mejores procesos también de desarrollo en aquellas tecnologías que tengan que ver con el desarrollo. Pero puedo decir, tampoco puedo tener un spread de tecnología súper enorme. Yo no veo la organización con 3 o 4 herramientas de BI al mismo tiempo. O sea, creo que hay que ser un poquito más selectivo a la hora de desplegar una capacidad. Clarísimo, Fer, y gracias porque de alguna forma simplificaste lo que es. La gente se apasiona preguntando de la tecnología y los que saben que no es un tema de tecnología por 3 razones. Porque sabés que va a cambiar, porque sabés que te puedes equivocar como decías antes y porque a la larga no es el factor crítico de éxito principal. Así que súper claro en la respuesta. Mira, ¿te puedo complementar algo? Por supuesto, de eso se trata esto, de la mayor cantidad de interrupciones posibles. A ver, yo tengo muchas reuniones con proveedores todo el tiempo. Todo el tiempo. Te diría que todas las semanas tengo reuniones con proveedores. Yo cuando me junto con los proveedores, básicamente, yo siempre hago como 2 preguntas. Primero, mi equipo técnico tiene que evaluar la factibilidad. O sea, tiene que haber un check técnico de que esa tecnología es la mejor para Banco Galicia. Y el segundo check me tiene que traer un caso de negocio que sea monetizable. Si la tecnología no repaga, no avanzamos. O sea, creo que no hay espacio para inventar demasiados casos de uso y demasiados casos de laboratorio, y más hoy en día en las organizaciones después de esta pandemia y después de este nuevo, hacia esta nueva normal hacia la cual vamos. Por lo cual, digo, hay que ser concreto y lograr ver rápido la monetización de las cosas que hacemos. Clarísimo.
clarísimo y real, de vuelta, ¿no? En ese diagnóstico. Bueno, cerramos el segundo capítulo y hay algunas menciones que no quiero dejar de pasar como takeaway. Hablamos de customer centric o de product centric y no hay que dejar pasar el dato como activo, ¿no? Que a la larga es porque lo conocí como producto o porque lo creé el dato como producto o porque lo creé como cliente, es quién es el dueño del cliente, no, quién es el dueño del dato y cómo lo rentabilizo, ¿no? Creo que eso es la pregunta que yo le daría al dueño del marketplace más grande del mundo o a un restaurante que en esta situación de COVID está recibiendo los pedidos por una aplicación. La pregunta es equivalente para los dos. ¿Quién es el dueño de tus datos? ¿Quién sabe más de tus clientes? ¿Quién sabe qué consumía, cuándo lo consumía, ¿no? ¿Cuán relevante es? Si el dato con activo con algunas particularidades, que lo pueden usar muchos a la vez, entonces una organización no es un uso selectivo de activo. Entonces, creo que está bueno que esta charla, como mencionaban un poco en la ida y vuelta entre Guille y Fer, generar estos traductores de datos porque de alguna forma se logra como que las neuronas hagan sinapsis y la organización funcione como un todo, ¿no? Bueno, nos vamos a meter en el tercer capítulo y acá hablamos un poco de sueños, ¿no? De esos proyectos, de esos casos o reales o que les gustaría que pasen. Voy a empezar con Alex, así lo empiezo no me improvisa tanto, pero le voy a tirar una pista porque a mí lo que más me gusta cuando hablamos de casos que de alguna forma experiencias o cosas que son totalmente analógicas y porque lo pensamos o porque lo soñamos se volvieron digitales, ¿no? Y quizás tengas algún ejemplo en la música para poder contarle a la audiencia de cómo una experiencia totalmente que tenías 100 años haciéndose una forma, a través de los datos lo has logrado transformar desde la experiencia, desde el valor al cliente y de cómo desarrollarlo. No sé, te tiro una idea, quizás se te ocurre otra. De la música, ¿no? Sí, alguna local. Alguna local. Bueno, el mejor festival de música del mundo mundial, que todos sabéis que es el Bilbao BBK Live, es un festival de música de estos que se ha conseguido transformar en una industria que está floreciendo, que son los Smart Festivals, donde, fíjense qué pequeño matiz semántico, pero cuánta transformación interna. En lugar de un modelo orientado por la oferta, yo te traigo unas bandas de música y viene luego gente a verlas, es al revés. ¿Qué demanda quiero traer? Y busco las bandas que hagan que esa demanda venga. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues en una era digital y de datos, sabiendo qué bandas son las más escuchadas en aquellas ciudades que tengan una conexión aérea directa con Bilbao. Ciudades alemanas, ciudades francesas, ciudades británicas. Hoy en día la API de Spotify nos devuelve esos datos, la API de YouTube nos devuelve esos datos. Por lo tanto, llegar a hacer un festival, vamos a llamarle a medida de los perfiles que a mí me gustaría tener en mi festival, eso hoy en día es factible. Estamos hablando de una industria que ha estado durante 100 años absolutamente orientada desde la oferta a ahora una industria directamente con la demanda por delante y donde se construyen relaciones con el asistente, pues recomendándole una experiencia de música muy, muy diferencial. Clarísimo, Alex. Nobleza obliga. En julio es, ¿no? Julio el año que viene. Sí, porque este año lo tenemos complicado. Hay otro elemento global. Todos los que participamos de este Data Radio vamos a tener que estar en el Bilbao, en el mejor festival del mundo. No sé si está... Del universo, más que del mundo. Vale, veo que lo tenéis claro ya. Manda los tiquetes. Claro, así que gracias por el ejemplo. Aparte sería muy interesante que Fernando conozca a Bilbao y a la gente de Bilbao. Realmente hay similitudes, o sea, realmente estamos clusterizados acá. Conozco Bilbao, pero me quedo con San Sebastián. Disculpen, igual me tengo que marchar, pero... No, Alex ha salido del grupo. Sí, salió del grupo. ¿Cómo se llama el club? El Elche, ¿no? Que está ahí entre San Sebastián y Eibar. El Eibar, perdón. El Eibar. Club más chico de toda Europa, ¿eh? 7.000 entran en todo el estadio. Perfecto, pero bueno. Gran usina de deporte del País Vasco, ahora campeón con el Baskonia, que hay un marplatense ahí jugando. Bueno, Fer, un poco la pregunta equivalente para vos es, si tuvieses que definir entre lo que hicieron y lo que haces, ¿cómo soñarías un proyecto de Analytics en la experiencia de un cliente de Banco Galicia o de un formato de servicio? ¿Para dónde van ese equipo que tienen y cómo se genera esa utopía de alguna forma, ¿no?
A ver, como en dos partes. Una, la primera es, cuando nosotros empezábamos, estábamos muy enfocados en priorizar datos que tenían que ver con tomar decisiones con datos, ¿no? Entonces, el negocio era muy demandante, dame estos datos porque necesito ponerlos en un dashboard. Hoy intentamos priorizar la ingesta de datos y toda la gestión de nuevos datos o iniciativas con que esos datos logren ser operacionalizados en algún proceso. Entonces, cuando el dato va a digitalizar un proceso, cuando el dato, en el caso de un banco como nosotros, cuando el dato va a disponibilizarse en un ATM o en una terminal de autoservicio, y eso permite la autogestión del cliente de una manera más automatizada y obviamente más autogestiva, nosotros priorizamos esos datos como sobre los datos que tienen que ver con decidir con datos. Eso por un lado. Y digo, entrando más a lo que es la banca en particular, y creo que podría llegar a aplicar en cualquier otra industria, creo que todavía hoy los bancos están muy focalizados en todo lo que tiene que ver con el reporting, esa visión retrospectiva de los datos, y también tienen ya muy avanzado todo lo que tiene que ver con la visión prospectiva, o sea, la implementación de modelos predictivos, ya sea en cualquiera de sus tecnologías. Sin embargo, yo creo que todavía los bancos no han capturado todo el potencial de este mundo de Data Analytics. Yo creo que están básicamente en tres grandes mundos que tienen que ver con la creación de productos basados en datos, con una orientación bien marcada de servicio al cliente y centrados en el cliente, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Smart Interactions, o sea, en cómo nos contactamos con los clientes. Y esto no estoy hablando solamente del marketing personalizado, ¿no? que quizás es algo un poquito más común, sino en cómo gestionamos los reclamos de nuestros clientes cuando tienen algún problema con nosotros, en cómo gestionamos la cobranza, en cómo advertimos a los clientes en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, que es un tema muy importante para los bancos hoy en día. Y yo creo que hay un tercer foco que tiene que ver con la automatización, con todo este mundo de robotics. Yo creo que estos tres puntos son los puntos que terminan haciendo, capturando el valor de tener unas capacidades habilitadoras en términos de Data Analytics bien potentes, ¿no? Pero creo que ahí va a estar el potencial y el foco del banco, y nosotros vamos a hacer iniciativas que tiendan a ir hacia ese punto. Pero fíjate que en los tres puntos que te dije, no son puntos de un solo equipo. Como huevo al principio, esto es un deporte en equipo. Entonces, acá tenés muchas áreas que tienen que estar involucradas para que esto suceda. Totalmente, y de vuelta, y conociendo la dinámica de tu equipo, del área de formación de recursos humanos del banco y cómo están haciendo que de alguna forma el banco genere una usina de creativos de datos, ¿no? Porque en el fondo los productos de datos, la robotización, el tipo de servicio va a tener que ver con que haya gente que la pueda pensar, crear y definir. Así que está muy bueno. Bueno, se viene el cierre de la temporada, y entonces más temprano en la previa, en el detrás de escena, podemos hablar, es demasiado, ¿no? Hablando más en serio que en chiste, con Alex, con Fernando, con Juanda, con Rubén de fútbol. A Guille no lo nombro porque no le gusta el fútbol, claramente. Decíamos, bueno. Totalmente. Ojo, Alex subió el Himalaya, creo, ¿no? O lo vio en un documental en YouTube, no sé, por ahí. Las dos cosas. Las dos cosas, ok. Bueno, queremos ver datos. Que te tenés que publicar una foto en Instagram en los próximos 30 minutos. Más temprano, cuando en el capítulo entre 1 y 2 charlábamos de lo que es el traductor de datos, pensábamos en analogías, ¿no? Y decir, bueno, cuando vos te sentás en una reunión y te dicen, bueno, esto es una persona analytics, ¿no? Y entonces vamos a hacer un ejemplo, un Matrix, ¿no? Nosotros somos como Neo, que le hablamos del mundo como si fuese Matrix, ¿no? Entonces, todos alguna vez vieron un gol de Leo Messi, o un no gol de Leo Messi, como vimos en la final en Brasil, Ayala que salió por el costado del palo. Entonces así lo ven todos los normales, ¿no? Entonces, ¿cómo los vemos los usuarios de datos? En una ida y vuelta que tuvimos acá con el equipo antes, Alex preparó una gráfica para que entiendan cómo nosotros vemos el mundo, ¿no? Y cuando la veamos, que ahora la va a compartir, vamos a entender, en primer lugar, los que estamos en el mundo de datos, cuán necesario es que haya traductores de datos, y en segundo lugar, cuán relevante es entender a los, si querés, George, podés ir pasando a la imagen,
cuán relevante es para los que no están en el mundo de los datos entendernos cómo nosotros podemos estar interpretando la realidad, ¿no? Entonces, en esta gráfica que se ven, creo que es la Liga 2018-2019, desde todos los lugares donde pateó Messi y cuál fue el resultado, eso es lo que piensa una persona que se sienta en una reunión, sea un investigador, sea una persona de oficina, sea una persona que está analizando la mejor forma de mejorar la salud pública como ahora todos están viviendo, o una persona que quiere optimizar un producto, ¿no? Entonces, tan necesario es para nosotros lograr hacernos simples y hacernos entender, como para ellos entender las ventajas y bondades de poder empezar a analizar las cosas numéricamente, ¿no? Entonces, dejo un poco ahora, previo al cierre de Claudio, el micrófono abierto porque nos pareció una forma divertida de terminar la temporada mostrando qué es nuestra Matrix, ¿no? Cómo vemos el mundo nosotros. Para nosotros es un único comentario. Por suerte, o mejor, qué feo sería ver esta gráfica de un partido de fútbol nuestro, ¿no? Porque no habría, todas las líneas no convergerían al arco, no convergerían, serían completamente casi aleatorias, ¿no? Nada, una reflexión triste del nivel de fútbol que tenemos, por lo menos en la oficina. Espero que no se ofenda a nadie. Si lo es del mismo Messi, pero en la selección argentina sería completamente distinto también. Ahí está. Oiga. Te hago una reflexión sobre cuando hablaste de Matrix y de Neo. Cuando presenté por primera vez la academia al comité ejecutivo, terminé con un video de Morfeo, ¿se acuerdan cuando le dice ¿querés la pastillita roja o la pastillita azul? El comité ejecutivo, le dije, si quieren seguir acá, que el banco sobreviva y que sea una ventaja competitiva, elijan la pastillita que quieren, le llevé pastillitas azules y rojas. Yo te digo que si no me echaron en ese momento todavía en Banco Galicia, yo creo que por unos años más. Podés hacer cualquier cosa, muy bueno. ¿no? Bien. Alex, como un tipo no latinoamericano y objetivo, ¿qué opinás de la analítica de Leo Messi? Bueno, yo hablo con datos delante, como le decía alguna persona en el chat. Pues aquí tenemos un jugador absolutamente imposible de cubrir. Un jugador que se mueve por todo el campo. Aunque no conozcamos a Leo Messi, esos puntos negros que se ven en la pantalla son por donde se mueve. Y luego aquí tenéis los tipos de disparos a gol que metió. Y ahí veis la cantidad de goles que metió. Es interesante ver estos gráficos siempre comparándolos. Juan David, podríamos sacar el de James para que se vea un poco la diferencia. Y que viéramos el enorme valor que tiene un jugador como Leo Messi. De acuerdo. Así, de acuerdo. Y ahí veríamos un poco el contraste para poner más en valor todavía. Con Messi, evidentemente, es un outlier, por lo tanto, tampoco tiene mucha capacidad de extracción de una conclusión, pero imagínense que esto lo estamos haciendo para clubes de la tercera división española, que ahí sí que hay más competencia y donde el dato sí que puede aportar una disposición táctica que tú plantees para defender o atacar mejor al rival. Por lo tanto, esta forma de verlo es una manera de decir que hasta en el fútbol va a llegar esto y por supuesto que lo vamos a ver muy pronto. Clarísimo, Lo podés llevar a Racing, creo, ¿no? Estoy en negociaciones con Fer, lo que pasa que antes hizo un comentario que me hizo dudar de si llevarlo al San Racing. Sebastián. Sí, por eso. Sí, lo quedo presente. Bueno, hay un club muy cerquita que le puede interesar en todo caso. Así. De hecho, ¿cuánto hay? 50 metros, 100 metros de diferencia, creo. Bueno, gente, para cerrar este último episodio, me quedé pensando, ya estamos craneando, creo que, y desde ya que Fernando y Diego, que no está acá presente, pero le vamos a invitar también, podemos hacer uno de Sport Analytics específico, Alex, para contarle a Latinoamérica cómo trabaja esto. Bueno, estamos cerrando el último episodio. Mil gracias, Alex, por toda tu experiencia y tu beta permanente y tu desafío. Como bien saben, y con toda el Excel, de alguna forma todos los que estamos acá estamos conectados. Medellín fue la primera ciudad de Latinoamérica que él pisó. En Medellín nos conocimos con Alex un día con algunas pequeñas diferencias de uso horario, pero así fue, eso generó un buen vínculo y bueno, muchas gracias por toda tu experiencia y por compartirla de forma tan clara y simple. Lo mismo para Fernando, gracias por venir, gracias por contar tu experiencia de forma tan clara, gracias por representar
a tu equipo, que lo nombraste varias veces y lo conocemos bien, el equipo de forma del área de datos, como el área de analítica y el área de recursos humanos, que tienen por delante ese desafío que bien mencionaste, es más que digital, es cultural. Y bueno, como claridad un poco para darle a la gente que nos escucha, durante julio y agosto lo que vamos a estar haciendo es para no perder esa voluntad de seguir compartiendo el conocimiento, vamos a hacer algunos eventos en Instagram en vivo para seguir respondiendo las macro consultas o temas estratégicos como la que vimos en este programa y en otros, pero sí algunos temas más puntuales que pueden llegar a surgir. Y por otro lado, vamos a dejar a nuestro querido Claudio Ufa, director, que haga el cierre del programa y de la temporada y de alguna forma nos integre todo esto que fuimos viviendo y nos despida. Bueno, como dijo Pato, Fernando, Alex, es un placer escucharlos. O sea, yo creo que todavía tengo un atributo personal que a lo largo de los 7 episodios se mantuvieron, y es que soy el más viejo del grupo. Con lo cual, empecé con todo esto de Analytics cuando no se llamaba Analytics, cuando no se llamaba Business Intelligence, cuando recién se empezaba a llamar Decision Support System, ¿no? Y arranqué con esto cuando no había Excel, ¿sí? O sea, yo aprendí a usar Lotus, ¿ok? Seguramente la audiencia no sabe de qué estoy hablando, si menciono Multicalc o Multimate, ¿no? Pero... Tarjetas perforadas casi. No, Juan David, no, ahí te caíste, ¿eh? Ahí te caíste, Juan David salió del grupo. Que sea chicana. Sí. Y realmente, a lo largo de todos los años en lo que vengo trabajando, me encanta esto. O sea, realmente soy apasionado y me encanta escuchar personas que comparten esa pasión, ¿no? Es como ser hinchas del mismo equipo. No soy de Racing, aclaro por las dudas, que nadie se sienta mal. No tengo nada contra Racing tampoco. Fernando, al escucharte, lo que yo escucho, lo que yo veo en vos, es una persona que está muy orgullosa de la institución a la que pertenece, del banco al que perteneces. Te siento muy orgulloso de lo que lograste en la institución, ¿no? Pero algo que para mí veo es que no hiciste nada sin un plan, que todo fue planeado. Vos fuiste un plan. Habrás de tribus, pero no son manadas de indios, son tribus que están gobernadas. Hablaste de herramientas y un descontrol de herramientas, pero vos planeaste qué herramientas usar, qué herramientas no usar, cuándo usar una, cuándo usar otra. Hablaste de no armar proyectos sin un use case, con un éxito en el negocio, controlado, planeado. Y hablaste de una academia, con una educación, donde estás yendo a distribuir, a diversificar el conocimiento en todas las áreas. Veo a una persona que no da puntada sin hilo, ¿no? O sea, todo es obra de un plan maestro. Y no quiero decir algo como Pinky en cerebro, que vamos a conquistar el mundo, no, pero está todo atrás de un plan. Bien, es mi impresión, ¿sí? Alex, ¿alguna vez dormís? Veo a una persona con una curiosidad tremenda, con una ansiedad por satisfacer esa curiosidad. Deportes, porque el dato es una manera de leer. O sea, hay gente que lee libros, vos lees datos. Y lees datos en el deporte, lo que te obliga a aprender de deporte. Lees datos en la música, lo que te obliga a aprender de la música. Y de cualquier tema que hablemos, vas a saber a través de los datos. Los datos son tu aerolínea, ¿no? O sea, hoy estamos todos en cuarentena y no podemos viajar. Vos seguís viajando a través de los datos. Y viajás a lugares donde no vamos a poder viajar ninguno de nosotros, ¿sí? Tenés asegurado el pasaporte. Y hoy, en Argentina, se conmemora el Día del OVNI, del objeto volador no identificado. Vos podés viajar al espacio. Sí, vos podés viajar a otros planetas a través de los datos. Lugares donde ninguno de nosotros va a conocer jamás, vos vas a viajar a través de los datos. Así que bueno, con este cierre nos despedimos de esta temporada, estos 7 episodios de Data Radio. Un placer haberlos tenido con nosotros y un placer a todos los que nos escucharon. Gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.